Bien, el objetivo de este vídeo es hacer un muy breve repaso a modo de recordatorio en relación con las categorías gramaticales. ¿Qué son categorías gramaticales? ¿Cuáles son las categorías gramaticales? ¿Qué son las categorías gramaticales? Bien, tenemos aquí a nuestros colaboradores, nuestros karatecas gramáticos que van a ayudarnos a desentrañar el misterio. Las categorías gramaticales son clases de palabras atendiendo a una serie de criterios que vamos a enumerar a continuación. Es, por lo tanto, una forma de clasificar las palabras, teniendo en cuenta ¿qué? Teniendo en cuenta el significado de la palabra, de las palabras, teniendo en cuenta su forma, teniendo en cuenta su función. Cuando hablamos de significado de las palabras, nos referimos a esa idea o concepto que está asociada a la palabra. La pregunta es, ¿tienen significado léxico las palabras? ¿Tiene significado léxico la palabra que estamos analizando? Y si tiene significado léxico, ¿de qué tipo es? Bueno, en la práctica, ¿qué quiere decir esto? Pues en la práctica quiere decir que las palabras responden o no responden a alguna pregunta que les hagamos. Nos dan o no una información de tipo conceptual. Si una palabra responde a alguna pregunta que nosotros le hagamos, podemos decir que esa palabra tiene significado. Efectivamente, si nosotros, por ejemplo, analizamos la palabra esa en la expresión esa chica, observamos que la palabra esa responde a la pregunta que nosotros nos hacemos sobre la chica. A la pregunta ¿cuál o qué chica? ¿Qué chica? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál chica? Esa. En cambio, si analizamos la palabra la en una expresión muy parecida, la chica, observaremos que ese la no responde a ninguna pregunta que nosotros podamos hacer en relación con chica. ¿Qué podemos preguntar para decir la? ¿Qué chica? ¿Cuál chica? La. O por ejemplo, mi chica. ¿Ese mi responde a alguna pregunta? Alguien dirá, ¿de quién es la chica? ¿De quién es la chica? ¿Respondemos mi? No, no respondemos mi. ¿Por qué? Porque mi es un índice que me señala, pero no es una palabra que tenga un significado léxico. Así que en la práctica, si vosotros queréis saber si una palabra tiene o no tiene significado, concretamente significado léxico, pues lo que tenéis que hacer es comprobar si responde o no a alguna pregunta. En caso de que responda a una pregunta, diremos que tiene significado. Y si responde a esa pregunta, ¿a qué tipo de pregunta? Bien, pues teniendo esto en cuenta, nosotros clasificaremos la palabra desde el punto de vista de las categorías gramaticales como con una posibilidad u otra. Todavía no clasificaremos del todo la palabra, no diremos a qué categoría gramatical pertenece, porque tendremos que tener en cuenta además su forma y su función. Pero será este, el significado, uno de los criterios que nosotros tendremos para clasificar la palabra, teniendo presente si esa palabra tiene o no tiene significado y qué tipo de significado tiene en caso de que lo tenga. Quiero comentaros también un hecho curioso y llamativo que está relacionado con la entonación y la prosodia, y es el hecho de que las palabras con significado léxico, las palabras con significado, son tónicas. Observad, por ejemplo, escuchad atentamente estas dos secuencias. El vino de Granada y el vino de Granada. El vino de Granada, el vino de Granada. Obviamente significan de manera distinta. Cuando nosotros decimos el vino de Granada, él es un determinante que acompaña vino, que es un sustantivo, el vino. En cambio, cuando decimos el vino de Granada, ese él es un pronombre que responde a la pregunta ¿quién? Es una palabra con significado. Un pronombre con un significado muy vago, es cierto, pero al fin y al cabo con un significado, porque responde a la pregunta ¿quién? Y fijaos, vino
es, en este caso, en la segunda secuencia, el vino de Jerez es un verbo. ¿Y cuál es la diferencia? Pues fundamentalmente que la palabra el, en un caso es átona, el vino de Jerez, y en otro caso es tónica, el vino de Jerez. Así que es muy interesante el hecho de que las palabras que tienen significado son palabras tónicas. En un momento determinado os puede servir de ayuda, sobre todo para distinguir esas palabras que debido en la escritura a lo que se conoce como tilde diacrítica, son palabras que pertenecen a categorías gramaticales distintas, como el ejemplo que hemos puesto. El determinante y el pronombre se diferencian porque el pronombre tiene una tilde diacrítica, pero es que también en la pronunciación se diferencian, porque él es una palabra tónica y justamente por eso lo correcto es escribirla, con una tilde. Pasamos a la forma, otro criterio que tenemos que tener en cuenta para tomar una decisión a la hora de clasificar dentro de una categoría gramatical u otra una palabra determinada. La pregunta fundamental en relación con la forma es si las palabras que estamos analizando son variables o invariables. Y si son variables, si la palabra es variable, la variación posible que puede experimentar esa palabra es una variación de tiempo verbal o bien una variación de género o una variación de número. Y también cabe la posibilidad de que haya una variación para indicar la persona gramatical. Fijaos, se trata de que la misma palabra con el mismo significado puede ir variando o no. Y así tenemos una palabra como por ejemplo cantaré, cantaba, cantamos, cantasteis. Observad que la palabra va variando, pero la palabra sigue siendo la misma desde el punto de vista del significado. Todas estas palabras que hemos enunciado son formas del verbo cantar. La acción es la misma, lo que se hace es cantar. Bien, algo parecido podemos decir de niño o de niña. Son dos formas de clasificar el niño o la niña, son dos formas de clasificar desde el punto de vista de género al mismo tipo de ser, es decir, un ser humano de corta edad, etcétera, etcétera. Así que la pregunta fundamental desde el punto de vista de la forma es si la palabra es variable o invariable. Ello será, por ejemplo, muy importante cuando tengamos que decidir si una forma es, por ejemplo, adverbio o se trata de un adjetivo determinativo. El adjetivo determinativo es variable, el adverbio no. Y así cuando tengamos la palabra bastante, pues si esa palabra tiene sentido cuando la convertimos en bastantes, he bebido bastante cerveza o he bebido bastantes cervezas, ¿verdad? Ese bastante es un adjetivo determinativo que va con cerveza. Pero si decimos he bebido bastante y no tiene sentido que digamos he bebido bastantes, entonces ese bastante será un adverbio. No nos vamos a detener más, era solo llamaros la atención acerca del hecho de que si una palabra es variable o invariable va a hacer que nos decidamos por una categoría gramatical u otra. Y en relación con la función, se trata de comprobar si esa palabra en la oración funciona como un núcleo de un sintagma o grupo, o bien funciona como un acompañante del núcleo. En caso de que funcione como un acompañante del núcleo, podrá ser complemento, podrá ser modificador, o simplemente puede ser un índice que no aporta significación, pero que permite relacionar esa palabra de alguna manera con otras palabras o concretarla como en el caso de los determinantes que acompañan a los sustantivos o nombres. Efectivamente, si encontramos, ya concluyendo con este pequeño recordatorio acerca de qué son las categorías gramaticales, si nos encontramos con una palabra, por ejemplo, que tiene un significado que responde a la pregunta ¿qué es? Y en su forma observamos que presenta posibles variaciones de género o número, que permite ser clasificada por género o número, y que además tiene función de núcleo dentro de un sintagma, bien podemos decir que esa palabra va a ser un nombre o sustantivo.
Bueno, aquí tenemos a nuestra astronauta Laura, bienvenida, que parece que tiene una duda. Y efectivamente la duda que tiene nuestra querida Laura es ¿cuáles son las categorías gramaticales? Yo voy a proponeros una enumeración de las categorías gramaticales para facilitar la memorización. Procurar memorizarlas siempre en el orden que yo os propongo. Recordamos en primer lugar dos categorías fundamentales, constituyentes, inmediatos de la oración, el nombre y el verbo. Nombre y verbo que en la oración tienden a concordar cuando funcionan como no tienden, sino que concuerdan cuando funcionan como sujeto y predicado respectivamente. Por eso utilizamos esta flecha en doble sentido. Bien, con el nombre en primer lugar. Así que memorizamos nombre y verbo. Aquí tenemos un ejemplo de nombre. Alumna responde a la pregunta ¿qué es? El nombre siempre va a responder a la pregunta ¿qué o quién es? Aquí tenemos un ejemplo de verbo, estudia. El verbo nos informa de qué pasa con ello, qué es lo que está pasando, qué es lo que ha pasado en relación con ello, o bien simplemente, como en el caso de las oraciones impersonales, decir qué es lo que pasa. Habitualmente se dice que el verbo informa de una acción o de un estado, pero básicamente la acción o el estado son formas de decir justamente lo que pasa, ha pasado o pasará. En este caso, ¿qué pasa con la alumna? ¿O qué pasa, o qué decimos que pasa a propósito de la alumna? Pues pasa que la alumna estudia. Bien, tenemos por lo tanto el nombre y el verbo, pues ahora nos vamos a fijar en el nombre en primer lugar. En relación con el nombre hay una serie de palabras que pueden acompañarlo, es decir, comprobamos si la palabra acompaña al nombre, o bien la palabra lo sustituye. Dentro de las palabras que acompañan al nombre, distinguiremos aquellas que no aportan significado al nombre, es decir, no responden a una pregunta que nosotros hagamos en relación con el nombre, o aquellas que sí aportan significado en relación con el nombre, responden a alguna pregunta que nosotros hagamos en relación con el nombre. No aportan significado palabras como por ejemplo la alumna, la no aporta ningún significado, no hay ninguna pregunta que nosotros hagamos en relación con la alumna y que respondamos con la. O por ejemplo mi, no hay ninguna pregunta tampoco que nosotros hagamos en relación con alumna y la respondemos con mi. Alguien dirá, ya lo hemos comentado antes, sí, ¿de quién es la alumna? Pues no, si tú preguntas de quién es la alumna, no respondes mi. Responderás en todo caso mía, pero es que mía no es de la misma categoría gramatical que mi. Bien, sobre esto ya iremos comentando más detenidamente, porque lo que aparentemente puede ser una contradicción, alguien habrá dicho, ¿cómo que no? Mi y mía son posesivos. Bueno, eso ya lo iremos comentando poco a poco, las posibles contradicciones que puedan aparecer al respecto. Pero ahora lo que nos importa es tener una base, una plantilla que nos permita memorizar con facilidad y caracterizar de manera muy elemental, insisto, de manera muy elemental por ahora, las distintas categorías gramaticales. Así que hay un tipo de palabras que no aportan significado al nombre, lo acompañan pero sin aportar ningún significado. A esas palabras las llamamos determinantes. El término determinante se utiliza de manera un poco ambigua. Hay palabras que nosotros no vamos a llamar determinantes y que sin embargo en algunos manuales son consideradas efectivamente como determinantes. Seremos seremos flexibles en la utilización de la palabra determinante. Admitiremos varias acepciones, siempre y cuando digamos, esas acepciones sean razonables, entren dentro de lo previsto. Bueno, decíamos entonces que hay palabras que acompañan al nombre, no aportan significado, las llamamos determinantes. Palabras que aportan significado, es decir, responden a alguna pregunta que nosotros hagamos a propósito del nombre, como es el caso de esa. ¿Qué alumna? ¿Cuál de las alumnas? Esa. O, por ejemplo, inteligente. ¿Cómo es la alumna?
inteligente. Fijaos que el tipo de palabra, el tipo de pregunta que hemos hecho es distinta. ¿Cuál y cómo es? Eso hace que dentro de este grupo que vamos a comentar ahora tengamos que distinguir luego una serie de subgrupos en los que no vamos a entrar ahora. Bien, a estas palabras que aportan significado al nombre las llamamos adjetivos. Insisto, luego vamos a distinguir dos tipos de adjetivos, del adjetivo calificativo, que responde a la pregunta ¿cómo es?, y el adjetivo determinativo, que no responde a la pregunta ¿cómo es?, sino que responde a otras preguntas como por ejemplo ¿cuál o cuáles?, o por ejemplo ¿cuántos?, Dos tipos de adjetivos, por lo tanto, calificativos y determinativos. Pero por ahora vamos a memorizar la palabra adjetivo, entendiendo que se trata de una categoría gramatical que se refiere a palabras que acompañan al nombre aportándole significado, es decir, respondiendo a alguna pregunta que nosotros hagamos en relación con el nombre. Estos son los tipos de palabras, las categorías gramaticales que distinguimos como acompañantes del nombre en los sintagmas o grupos nominales. Pues bien, decíamos que hay palabras que no acompañan al nombre, sino que lo sustituyen. Ya recordáis cuáles son, ¿verdad? Efectivamente, los pronombres. ¿Qué quiere decir que sustituye al nombre? Pues básicamente, desde el punto de vista práctico, que si el pronombre, aquello que vosotros estáis valorando como un posible pronombre, va acompañando a un nombre, no es un pronombre. Para que haya un pronombre, el nombre tiene que haber desaparecido y el pronombre tiene que ocupar su lugar. Por ejemplo, un pronombre característico, ¿verdad?, es ella. Ella estudia, en vez de decir la alumna o esa alumna inteligente o mi alumna inteligente estudia, decimos ella y ocupamos el lugar de alumna. Ella estudia. También podemos decir esa. Cuidado, observad que la palabra esa, cuando va acompañando a alumna, se convierte en un acompañante del nombre que aporta significación y por lo tanto es un adjetivo. No adjetivo calificativo, sino adjetivo determinativo, concretamente un demostrativo. Pues cuidadito, porque cuando decimos esa estudia, aquí no podemos decir que haya adjetivo porque no se trata de un acompañante del nombre. También, atención con esas formas pronominales átonas carentes de significado, que son índices pronominales, que por ejemplo nos permite decir la vi estudiando o la estudia la lección, la estudia. Fijaos, la, en este caso, es un índice, efectivamente no aporta significado, pero va acompañando a alumna. La alumna estudia. En este caso es un determinante y concretamente un determinante artículo. Pero aquí la estudia o la vi estudiar no va acompañando a ningún nombre, es la, por lo tanto, es un índice pronominal, es un pronombre átono personal. Bueno, pues dejamos ese sistema planetario, vamos a decirlo así, del nombre, palabras, categorías gramaticales que están relacionadas con el sintagma o grupo nominal de alguna manera, y vamos a pasar al verbo. Bien, pues la categoría gramatical que se relaciona directamente con el verbo, que lo complementa o modifica su significado, es una categoría gramatical que vosotros recordaréis con toda seguridad, que tiene un nombre muy parecido al verbo y es, efectivamente, el adverbio. El adverbio es una palabra que responde a la pregunta dónde, cómo, cuánto, cómo, etcétera, que nosotros hacemos en relación al verbo. Importante tener en cuenta que esta palabra, aunque tiene significado, es una palabra invariable. Si vosotros observáis que en la oración donde aparece una palabra determinada, esta palabra puede pasar a plural y tiene sentido la frase, aunque tenga que cambiar algún elemento que acompañe en ese momento al que vaya acompañando esa palabra en cuestión, pero si observáis que cabe la posibilidad de poner esa palabra en plural, olvidaos, no es un adverbio, o cabe la posibilidad de ponerla en femenino o en masculino, olvidaos. No se trata de un adverbio porque el adverbio es una palabra invariable.
Bien, hemos dicho que el adverbio se relaciona de manera inmediata con el verbo porque responde a preguntas en torno a circunstancias en las que se realiza, se desarrolla el hecho aludido por el verbo, expresado por el verbo. Pero tenemos aquí una palabra como temprano, ejemplo de esto que acabamos diciendo. Pero decíamos, el adverbio se relaciona también con el adjetivo. Atención, cuidado. Aunque nosotros lo hayamos puesto aquí para facilitar la memorización, el adverbio se relaciona con el adjetivo porque también puede funcionar como modificador del adjetivo. Y podemos decir, esa alumna es muy inteligente. ¿Veis? Muy inteligente. Así que cuidado, aunque nosotros para una cuestión, debido a una cuestión memorística de memorización, sugerimos relacionar el adverbio en primera instancia con el verbo, no lo olvidéis, el adverbio aparece también como modificador del adjetivo. Bien, nos queda poquito, Laura. Y efectivamente nos queda la última categoría gramatical. La última categoría gramatical se refiere a un tipo de palabra que relaciona otras palabras. Sirve fundamentalmente para relacionar. Es un tipo de palabra invariable, un tipo de palabra carente de significado, no responde a ninguna pregunta y insisto que desde el punto de vista de la función sirve para relacionar. La llamaremos nexo. Recordando que dentro de esta categoría gramatical nexo existen dos subcategorías, ya lo recordaréis seguro, en que pertenece a la subcategoría de preposiciones y aunque que pertenece a la subcategoría de conjunciones. Así podemos decir, esa alumna estudia, relacionamos casa con esa alumna estudia, podemos decir, esa alumna estudia en casa. O podemos relacionar esta oración, esa alumna estudia, con estar cansada y podemos decir, esa alumna estudia aunque está cansada. Fijaos que no hay información, una respuesta a una pregunta en aunque ni en en. Es cierto que indican tipos de relaciones distintas, pero en sí mismas, por sí mismas, las palabras carecen de significado. Bien, y en todo este mare magnum aparente que nos ha quedado al final, ¿con qué tenemos que quedarnos? Bueno, con lo que tenéis aquí resaltado en colores. E insisto, una vez más, la memorización debería ser nombre, verbo, con el nombre lo acompañan el determinante y el adjetivo, lo sustituye el pronombre, nos vamos al verbo, con el verbo lo complementa el adverbio y luego, como palabras de relación, tenemos los nexos. Así que nombre y verbo, al nombre lo acompañan el determinante y el adjetivo, lo sustituyen el pronombre, al verbo lo complementa el adverbio y para relacionar tenemos los nexos. Bien, este es el fundamento sobre el que luego vamos a desarrollar nuestra información, insistiendo, por ejemplo, en subdivisiones dentro de cada una de las categorías gramaticales y insistiendo especialmente en aquellas palabras que aparentemente, siendo la misma, pueden ser incluidas en distintas categorías gramaticales, pueden generar cierta confusión. En ese tipo de palabras nos vamos a detener muy especialmente. Pero eso será más adelante.